Forsua. ¿Cómo implementar las 5 S en la industria alimenticia? Básicamente, la metodología 5S fue desarrollada en los años 60 del siglo pasado. Fue desarrollada por las industrias Toyota, industrias dedicadas fuertemente a la industria automotriz. Pero básicamente la metodología resultó ser tan buena en cuestión de organizar, en cuestión de eliminar mermas, pérdidas, que ha sido adaptada en una cantidad enorme de giros industriales, entre ellos el alimenticio. El 5S, al hablar de esta organización, al hablar de consideraciones en cuestión de tener una planta limpia, apoya fuertemente a la industria alimenticia y es parte de lo que sería una industria limpia. Entonces, cuando nosotros queremos certificarnos como una industria limpia ante el gobierno, entonces la metodología 5S es una excelente herramienta para lograrlo. ¿En qué va a beneficiar 5S en la industria alimenticia? Recordemos 3 puntos en lo que es un alimento, ya sea para consumo humano o para consumo animal. Un alimento, para que se considere inocuo, tiene que primeramente ser un alimento salubre. Al decir salubre, significa limpio, que no tenga suciedad, que no esté contaminado. Entonces, cuando nosotros hablamos de salubridad del alimento, estamos hablando que el alimento sea limpio. Después, inocuo. Inocuo significa que no nos vaya a hacer daño durante la ingesta, que no tenga un riesgo físico, químico o biológico. Y por último, que cumpla con parámetros de calidad, hablando de características organolépticas, en cuestión de especificaciones, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de la industria alimenticia y hablamos de un alimento inocuo y tocamos el punto de salubre, limpio, esa es una de las razones por las cuales la metodología 5S sería un pilar para la industria alimenticia, porque de esa manera nosotros aseguraremos que la producción de nuestro alimento, desde la recepción de la materia prima hasta el embarque, el envío al cliente, va a cubrir todas estas características que conocemos como buenas prácticas de higiene en cuestión de limpieza. De ahí la importancia de conocer cómo es la metodología, en qué se basa la metodología, para entonces poderla adecuar a nuestra industria alimenticia. El concepto 5S no debiera resultar nada nuevo para ninguna empresa alimenticia en México o en Latinoamérica, pero desafortunadamente sí lo es. Hay una cantidad enorme de industria alimenticia que no conoce las 5S porque suponen que es algo muy de la industria automotriz y piensan que no tiene aplicación. El movimiento de 5S es una concepción ligada a orientarnos hacia la calidad total, que se originó en Japón bajo las enseñanzas del doctor Deming en los años 60, cuando fue a ayudar a Japón a desarrollar nuevamente su economía, porque recordemos, en los años 50 Japón se estaba recuperando de 2 bombas atómicas. Entonces Estados Unidos, en el plan Marshall, mandó a expertos, entre ellos el doctor Deming, a enseñar mejora continua, a enseñar calidad. Y entonces, dentro de los conceptos de mejorar de manera continua, las industrias Toyota establecieron lo que en la actualidad se conoce como las 8 mudas. Al hablar de mudas es hablar de desperdicios, es hablar de mermas, es hablar de pérdidas. Entonces, la limpieza o la falta de ella origina pérdidas, origina contaminaciones. La falta de orden origina problemas, fallas, rechazos, defectos. Los movimientos de materiales de manera indebida originan gastos superfluos. Entonces, de ahí que cuando nosotros conozcamos la metodología, vamos a poder apoyar de manera muy fuerte el concepto en cuestión de los alimentos. Si nosotros estamos entendiendo 5S en cuestión de mantener limpio, pues esto es clave. Mantener limpio es el secreto. El gran error en América, en Europa, del concepto 5S es, para empezar, la traducción. Lo hemos traducido de una manera incorrecta en cuestión que los vocablos en japonés, uno de ellos lo traducen como limpieza y malamente. O sea, no se trata de limpieza, se trata de mantener limpio. Al mantener limpio, no perdemos tiempo en limpiar, porque si yo pongo un trabajador a que constantemente limpie, es una pérdida de tiempo, es improductivo.
En una industria nos pagan por transformar, en una industria alimenticia nos pagan por alimento que vendemos, no nos pagan por estar limpiando constantemente los equipos. Por lo tanto, bajo esta metodología vamos a mantener limpio. Y esta cultura, estos cambios, lo vamos a hacer una cultura de vida. ¿Qué significa una cultura de vida? Lo vamos a hacer a ciegas, lo vamos a hacer dentro de nuestras actividades diarias. El vocablo 5S proviene de lo que sería la traducción literal de lo que los estadounidenses en los años 90 fueron a copiar la metodología, se desarrolla en los 60, pero en poco más de 20, 30 años, Japón le da la vuelta a la tortilla. De ser una economía en quiebra, o sea, en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, totalmente devastada porque Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, en poco menos de 30 años se había convertido en la economía número 1 del mundo. Por lo tanto, Estados Unidos dijo, pues, ¿qué hicieron? O sea, si yo los ayudé a levantarse, si yo les eché la mano, pues, ¿qué hicieron para ahora ser la número 1? Cuando en los años 90 van a ver qué fue lo que se hizo, descubren las diferentes metodologías del sistema Toyota, entre ellas el concepto 5S. Y empiezan a ver qué era el concepto de 5S y ellos tratan de ajustarlo a su vocabulario en inglés. Por lo tanto, las palabras japonesas no es una coincidencia que también empiecen con S, sino que fueron adecuadas en la traducción hacia las palabras en inglés en Estados Unidos, posteriormente al español. Entonces, los vocablos de las diferentes técnicas a aplicar en 5S sería la primera Seiri, que sería clasificar, Seiton, organizar, Seiso, mantener limpio, Seiketsu, estandarizar y Shitsuke, disciplina. Pero no se trata de aprender la traducción. Ese es otro de los errores que tenemos en América. Queremos seguir paso a paso lo que es cada punto y no entendemos que debe de ser una metodología, una cultura de trabajo. Tiene que ser un cambio en cuestión de mentalidad. Por lo tanto, hay que entender este concepto. ¿Qué beneficios pudiera tener aplicar 5S en la industria alimenticia? Si nosotros implementamos la estrategia 5S en diferentes áreas, por ejemplo, vamos a poder eliminar riesgos de inocuidad. Por otro lado, mejoraremos las condiciones de trabajo, beneficiando así a la empresa y a sus empleados. Algunos de estos beneficios pueden ser los siguientes. Vamos a obtener mayores niveles de inocuidad que van a redundar en una mayor productividad de los empleados. Vamos a reducir fuertemente pérdidas y mermas de materiales. Vamos a garantizar una seguridad de los alimentos. Vamos a tener tiempos de respuesta más cortos, o sea, vamos a poder reaccionar de una manera muy rápida ante cualquier situación. Aumentaremos la vida útil de los equipos, generaremos una cultura de trabajo en cuestión de buenas prácticas de manufactura y acerca de la compañía podremos implementar modelos de sistemas de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos y nos convertiremos en expertos PCQI. PCQI es un vocablo que en Estados Unidos la FDA está requiriendo a las empresas alimenticias que tengan relación con la venta en Estados Unidos, que por lo menos tengan un experto PCQI dentro de las instalaciones con esta certificación para tener una entrada sin tanto problema en la venta de un producto alimenticio hacia los Estados Unidos. Entonces, de ahí la importancia del concepto 5S que ayuda enormemente a lograr esta inocuidad de los alimentos. Entonces, si ya entendimos básicamente el concepto, nosotros estamos observando que esta metodología que tiene casi 60 años de haberse sido descubierta, de haber sido trabajada, implementada, en muy pocas empresas lo han hecho. Todavía, sobre todo en la industria alimenticia, tratamos de tener una inocuidad en cuestión de limpieza, pero esa limpieza se basa en estar limpiando todos los días, 2, 3 veces por turno. Hacer eso es una merma, hacer eso es un desperdicio. No se trata de limpiar, se trata de mantener limpio y por ello hay que entender y aprender cómo se hace eso, qué metodologías se tienen que implementar, qué cambio cultural tenemos que hacer en las personas.
Entonces, si nosotros hablamos de una implementación, lo primero que debemos de entender es dos palabras. No es lo mismo implementar que imponer. Cuando nosotros hablamos de imponer, es una orden tácita. Tienes que limpiar todos los días antes de iniciar tu turno y al terminar tu turno. Eso es imponer. Están dando una orden, están obligando a que algo se haga. Eso no es implementar. Implementar es una cultura de trabajo. Implementar es el desarrollo de una actividad dentro de lo que forma parte de mis responsabilidades y actividades diarias por las cuales devengamos un sueldo. Implementar es establecer una metodología paso a paso 1, paso 2, paso 3. Imponer es dar la orden limpia, y pues limpia como puedas, cuando puedas y con lo que puedas. Entonces no estamos implementando nada, estamos imponiendo. Cuando estamos imponiendo, estamos obligando a que las cosas se hagan. Cuando estamos implementando, las hacemos de manera voluntaria. Forma parte de nuestro quehacer, de nuestra cultura de trabajo, de nuestra mentalidad. Entonces, se trata de implementar, no de imponer. Entonces, como tiene que ser un trabajo voluntario, necesitamos primeramente hacer un cambio de cultura de nuestro personal. Necesitamos que ellos entiendan la razón de la metodología, que entiendan que hacer esto les va a beneficiar directamente, que los va a mejorar en condiciones de trabajo, en condiciones ambientales, etcétera, que va a incrementar la productividad de la empresa. Por lo tanto, requerimos de su ayuda, requerimos de su apoyo para hacer este cambio. Como lo quiero de voluntad, entonces lo tengo que involucrar. Tengo que hacer equipo con ellos para que entendamos la manera de hacer esto. Tenemos que cambiar de manera que el cambio tiene que empezar en nosotros mismos. Nosotros como empresa, como directivos, como mandos medios, somos los primeros que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que primero debemos de estar convencidos que esta metodología va a ser un éxito, y en base a ello vamos a convencer a los trabajadores, vamos a dar las herramientas necesarias para que ellos también lo hagan. Lo primero que debemos de entender es que esto no se hace de la noche a la mañana, esto no se hace de un día para otro. Esto conlleva un trabajo arduo y requiere de un esfuerzo. Pero entender, el trabajo no va a repercutir en un dolor o en un miedo o en una ansiedad. Ese es el problema, esa es la razón de los rechazos al cambio. Las personas rechazamos cualquier cambio, no nos gusta salir de nuestra área de confort por miedo a que tal vez no pueda hacerlo, los demás se den cuenta que no puedo hacerlo y eso va a generar, pues le quedó grande el puesto, no tiene los tamaños, etcétera. Entonces tenemos miedo. Dolor en cuestión de sentirnos mal o que nos cause un estrés, que nos cause una ansiedad. Entonces eso es lo que realmente tenemos primeramente que tumbar. Nosotros tenemos que trabajar en eliminar este concepto hacia nuestro personal. Lo doloroso del cambio consiste en abandonar lo que nos es familiar, salirnos de nuestra área de confort, el querer enfrentar algo desconocido. A eso le tenemos miedo. Ese miedo se convierte en una ansiedad, se convierte en una inseguridad. Y si no funciona, y si no jala, y si solamente fue una pérdida de tiempo, eso se elimina si hacemos una correcta planeación. Ese fracaso se elimina en medida que lo tengamos perfectamente planeado y documentado. Si no lo tenemos así, va a ser seguro que sea un problema. Hay una frase que dice, en esta vida nadie planea hacerlo mal, pero lo más seguro es que si no se planea, sí te salga mal. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Querer hacer las cosas sin una planeación, sin una adecuación, sin un desarrollo del capital humano. Tiene que ser con un seguimiento, con una planeación adecuada. Hacer un cambio no tiene que repercutir en desarrollar otro ojo, en cambiar de color de piel, en conseguir $1,000,000, cambiarnos de edad o sexo. Nada tiene que ver eso con un cambio cultural.
Los cambios culturales son en cuestión de la manera de ser o hacer lo que nosotros hacemos todos los días, cada día. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo poder hacer este cambio para que realmente esto sea un beneficio? Lo único que necesitamos es cambiar nuestras actitudes, aprender nuevos conocimientos, crecer de manera personal. Y eso cualquier persona lo puede hacer. No importa nuestra cultura, nuestra raza, nuestro credo, nuestra idiosincrasia. Cambiar una actitud y aprender nuevos conocimientos lo puede hacer cualquier persona, no importa su edad, su sexo, su relevancia. Cambiar consiste, en primer lugar, en aceptar con franqueza nuestros sentimientos. Significa ser francos. Si puedo, no puedo, si quiero, no quiero. Entonces, hay que ser francos nosotros mismos. No podemos cambiar a otros en medida que nosotros no cambiemos. Hay una frase que dice, la definición de un loco es aquella persona que quiere que los demás cambien sin que él haga nada. Si tú quieres un resultado diferente, si tú quieres un cambio diferente, entonces el primero que tiene que cambiar eres tú. Querer que las cosas cambien o que los demás cambien y yo no hacerlo, entonces eso es un loco. O sea, tú quieres cosas diferentes, pero no quieres hacer nada diferente. Eso no es coherente. Eso no funciona así. Otro punto. El recurso más valioso de cualquier persona es la persona misma. Esa actitud es tu recurso más valioso. Tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Las limitantes te las pones tú mismo. Y si tú eres tu ancla, si tú eres el que frena, pues tú eres el primero que tiene que cambiar. De eso se trata. Nosotros, para poder implementar las 5 S, tenemos que trabajar en una cultura de cambio. ¿Por qué tenemos que trabajar en esta cultura de cambio? Lo que ustedes están viendo es el día a día de cualquier planta de alimentos en Latinoamérica, en muchísimas plantas en Estados Unidos. Lo que nosotros estamos viendo básicamente es nuestro día a día. Nosotros observamos productos fuera de su lugar, instalaciones totalmente malas, aquí hay alto riesgo de tener un cortocircuito, basura por todos lados, chatarra por todos lados. Entonces, esto es lo que todos los días vivimos en todas las industrias alimenticias en América. Todos los días. Si ustedes contabilizaran ¿cuánto me puede afectar en cuestión de costo un cortocircuito? ¿Cuánto material estamos desperdiciando hora a hora, día a día? ¿Cuánto dinero tenemos arrumbado en nuestros patios como supuestamente chatarra o equipos que ya deshabilitamos, etcétera? ¿O cuánta basura generamos? Nos daremos cuenta de un gran problema. Por lo tanto, primero tenemos que ser francos y aceptar que tenemos un problema. Si nosotros tenemos una ceguera de taller, si nosotros no estamos visualizando esta situación, poco o nada vamos a poder hacer, poco o nada vamos a poder cambiar. Estas fotografías que ustedes están viendo, una empresa que estaba concursando para ser la productora del empaque de los cereales hacia lo que era la fábrica de Kellogg's, México. Simplemente tengan una idea de esta empresa en Kellogg's aquí en México, pues surte parte de Estados Unidos y mucho hacia Latinoamérica, los millones y millones de dólares que se estaban jugando. Kellogg's rechazó la propuesta de esta empresa. Esta empresa ya ha invertido muchos millones en cuestión de adecuar la nave, etcétera, y fueron rechazados. Y fueron rechazados porque la directiva no se puso a ver este tipo de detalle. Ellos querían solamente que se tomaran fotografías de la pequeña parte de la nave que habían habilitado, la tenían impecable, la tenían pero hermosa, y nunca se dieron cuenta de todo lo demás. Y esto realmente no es inocuidad, no es 5 S, hay altísimo riesgo que hubiera una falla catastrófica y que hubiera problemas con Kellogg. Entonces, está así para que ustedes vean qué es lo que puede pasar si no hacemos ese cambio cultural, si no empezamos a darnos cuenta. Vean simplemente ustedes cuánto dinero habrá aquí, cuánta basura habrá aquí y qué puede originar la basura. ¿Qué pasa si nosotros en una planta de alimentos tenemos proteínas, vegetales o animales regadas por cualquier lugar? Entonces estamos dando pauta a que se genere una fauna nociva.
Estamos dando pauta a un gran problema microbiológico, estamos dando pauta a contaminaciones cruzadas, estamos dando pauta a contaminaciones químicas, etcétera, por la forma que tenemos nosotros de trabajar y pensamos que eso no pasa nada, pensamos que nadie se da cuenta, pensamos que eso es lo normal. Esto es lo que tenemos que cambiar, esto es lo que tratamos de hacer con la metodología 5S. Entonces, cuando nosotros hablamos de preparar el entorno, tenemos que cumplir con este diagrama de flujo. Para que nosotros realmente hagamos un cambio cultural en nuestras industrias, hablando de inocuidad de alimentos, un error que comete mucha gente se va a implementar 5S y más implementar e imponer. Y empiezan con SEIRI, que es clasificar, estandarizar, disciplina, organización. O sea, empiezan con las 5S. Y no es así. Si yo quiero implementar, no imponer, primero tenemos que empezar con el compromiso de la alta directiva. La alta directiva es quien debe de estar consciente que la metodología va a ser un éxito, que la metodología va a ser altamente productiva. La alta directiva es la que tiene que comprometerse. Oiga, pero si yo soy un mando medio, yo soy un gerente, yo voy llegando a la empresa y yo donde estaba, eso fue un éxito. Bueno, entonces tú, gerente, tú, mando medio, ten la habilidad de convencer a un alto directivo para que te apoye, para que se comprometa la alta dirección en implementar la metodología. Si no es así, no funciona. Consigue a alguien de un alto mando que te apoye en cuestión de tus metodologías, tu trabajo, que sea tu partner, de tal manera que te eche la mano, que te apoye, que te respalde, que esté atrás de ti. Eso es lo primero que necesitamos de una alta directiva. Cuando ya tengo el conocimiento, cuando ya tengo el compromiso, cuando ya estoy respaldado por la alta directiva para implementar la metodología 5S, ahora lo que sigue es promocionarlo. ¿Por qué lo tengo que promocionar? Porque nadie hace nada solo. Las cosas se tienen que hacer de forma conjunta, no las hacemos solos. Entonces, yo lo que necesito es un equipo que me ayude a hacer el desarrollo. Necesito un equipo que me eche la mano para desarrollar todo el concepto. Eso es una promoción. En otros lugares le dicen, empieza a reclutar. O sea, recluta personas así como tú, con iniciativa, con las ganas, con el querer, para que esto funcione. Cuando ya hicimos la promoción, esas personas que reclutamos, ahora las vamos a entrenar. Las vamos a hacer expertas en la metodología. Y ese es otro de los grandes fracasos actuales de la metodología 5S. Se van directamente a las 5S y lo quieren imponer. De repente le dicen al trabajador, a partir de la siguiente quincena se va a implementar 5S y tú vas a ser responsable de tener limpia tu área todos los días. Y él no sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo, simplemente es una orden. Estamos imponiendo. Y dijimos que no hay que imponer, hay que implementar. Entonces, por eso tengo que hacer gente experta. En medida que la gente es experta, la gente sabe exactamente qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Por eso quiero expertos. Cuando ya tengo los expertos, ahora viene lo siguiente, seleccionar el área. Y a esto se le llama área piloto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La metodología se implementa área por área, sección por sección, máquina por máquina. El fracaso total es quererlo implementar en el 100% de la empresa. Eso es un rotundo fracaso. Pongo otra alegoría. Nadie se come un pastel de un solo bocado, pero yo les puedo asegurar que si es un pastel que me gusta, si es un pastel que me agrada, que es mi favorito, denme una cuchara y a cucharaditas me lo acabo. Así tiene que ser la metodología, poco a poco. Entonces voy a seleccionar una área en donde voy a implementar la metodología de manera correcta, en donde voy a hacer evidente la necesidad del cambio. ¿Cómo hago evidente la necesidad del cambio? Pues mostrando fotografías, haciendo evidente a la alta directiva que tenemos un problema enorme en nuestras instalaciones, que se requiere de hacer un cambio drástico. A eso se le llama preparar el entorno, de tal manera que define la situación actual. Entre peor, más fácil de convencer. ¿Qué pasa si esa situación actual la convierten en dinero? ¿Cuánto dinero está tirado en los patios?
cuánta merma se genera diario, cuánto desperdicio generamos al mes. Empiezan a echarle números, convenzan a la alta directiva de la necesidad del cambio. De eso se trata. Eso es definir la situación actual. Cuando ya escogieron un área piloto llamada, significa que sobre ella vamos a hacer todo el trabajo. De tal manera que si yo mi planta la divido en 10 áreas, empiezo con la área 1 y hasta que sea un éxito me paso al área 2. Hasta que sea un éxito me paso al área 3. Tarde que temprano, toda la planta sería un éxito. Fracaso si quieren implementar todo al mismo tiempo. Eso no se puede, eso está mal. Entonces, lo primero que tienen que hacer es definir la situación actual, escoger esa área piloto y con la gente entrenada y experta, ustedes van a empezar a trabajar en este punto. Esto es lo que necesitamos hacer. Hasta que ustedes tengan preparado el entorno, vamos a entrar a las heces. ¿Qué es preparar el entorno? ¿A qué se refiere preparar el entorno? Nosotros lo que debemos de hacer en esta preparación del entorno es llevar las instalaciones a una condición óptima. Nosotros tenemos que empezar a hacer lo que se llama la limpieza mayor. En el concepto 5S, cuando nosotros hablamos de seiso, que mal traducido es limpieza, debe de ser mantener limpio. Entonces, limpiar lo hago solamente una vez y esa se llama la limpieza mayor, la de la preparación del entorno. Cuando yo ya vi qué área es en la que vamos a trabajar, entonces ahora lo que tengo que hacer es llevar esa área a condiciones ideales. Como nosotros decíamos que tengo que hacer evidente la necesidad del cambio, ustedes vean el ejemplo. Esta es una fotografía del antes en un área administrativa. Cómo está el escritorio, cómo está el área, cómo están los derredores, cómo están los cajones. Este es el día a día de cualquier escritorio en cualquier empresa en Latinoamérica. Cuando nosotros terminemos de implementar la metodología de manera correcta, este será el cambio. Vamos a pasar de esto a esto. Vean los cajones, vean el escritorio. Esto es el cambio, esto es lo que nosotros necesitamos empezar a hacer. Debemos de empezar a entender cómo vamos a trabajar en este punto, vamos a trabajar en este contexto. Eso es lo que nosotros necesitamos empezar a entender, es en lo que nosotros necesitamos empezar a trabajar. Entonces, cuando hablamos de preparar el entorno, nosotros tenemos que darnos cuenta de esta situación, de cómo están las áreas, cómo están los departamentos, cómo están las condiciones para nosotros empezar a trabajar y hacer un cambio en esta situación. Esto es lo que nosotros empezamos a ver, es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Cuando ya nos dimos cuenta de esta situación, nosotros tenemos que revertir, nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio cultural. ¿Cómo vamos a hacer este cambio cultural? Y aquí hablábamos de lo que es la llamada limpieza mayor. Al hablar de esta limpieza mayor, nosotros vamos a estar viendo si hay que recoger, si hay que reparar, si hay que modificar, si hay que pintar, si hay que cambiar. Estos son los puntos. Esto es de lo que se trata. Ustedes están viendo en las imágenes lo que nosotros necesitamos hacer. Ustedes están viendo en la pantalla los cambios. Tienen que retirar malezas de todo el área, si hay que repellar paredes, si hay que aislar, cambiar láminas del techo, pintar maquinaria, reparar pisos. Eso es preparar el entorno. Eso es lo que nosotros primeramente necesitamos hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en ello. Eso es lo que nosotros necesitamos cambiar. Esto es preparar el entorno. Cuando nosotros cambiemos las condiciones, cuando nosotros hablamos de lo que es la limpieza mayor, entonces ahora sí podemos pasar a lo que sería la ejecución. ¿Qué significa la ejecución? Ahora sí, nosotros vamos a hablar de lo que sería la implementación
de las 5 S: clasificar, de estandarizar, de organizar, la limpieza, la disciplina y la evaluación. Cuando yo haya ya terminado de hacer estas todas y cada una de las reparaciones, tener una condición óptima para que ahora sí el trabajador, los empleados se hagan cargo del área, porque ya trabajamos en esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entender primero los conceptos. Cuando nosotros hablamos de las 5 S, la primera S, Seiri, es clasificar. La segunda S es Seiton, es ordenar. La tercera S es Seiso, es limpieza. La cuarta S, Seiketsu, es normalizar o estandarizar. Y la última S, Shizuke, es mantener la disciplina, de tal manera que cuando en Estados Unidos empezaron a manejar este concepto, trataron de buscar palabras en el idioma inglés que se adecuaran. Entonces, es por ello que las 5 S que fueron originarias por Estados Unidos, aquí están sus vocablos: short, separar; strength, situar; scrub, suprimir; standardize, señalizar; y sustain, es seguir o disciplinar o mejorar. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que establecer? La primera S era clasificar. Clasificar significa voy a separar lo que sirve de lo que no sirve, lo que uso de lo que no uso, lo que necesito de lo que no necesito. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a estas condiciones que están viendo ustedes en la diapositiva. Cuando nosotros hablamos de hacer esa separación, nos vamos a quedar con lo que sirve, con lo que utilizo y con lo que necesito. Lo demás lo voy a separar. Si se puede vender, lo vendo. Si a otra área le sirve o lo utiliza, que se lo lleve. Pero no necesitamos tener cosas que nos estorben, cosas que no necesitemos y que estén ocupando un espacio de manera innecesaria. Nosotros nos vamos a quedar con lo que usamos, con lo que necesitamos y con lo que sirve. Cuando ya nos hayamos quedado con eso, ahora lo vamos a organizar. Y organizar significa, lo voy a asignar a un lugar, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Eso es organizar. Cuando nosotros hablamos de organizar, es exactamente eso: asignarle un espacio, un lugar a cada cosa, como las imágenes que ustedes están viendo. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que cada una de las herramientas tiene un espacio asignado. Cada pasillo tiene un nombre. Cada sección tiene un rótulo. Los pasillos están delimitados. Entonces, a eso nos referimos cuando nosotros hablamos de tener perfectamente organizado. Hay una técnica. Lo que utilices de manera constante, eso en el alcance de tu mano, sobre tu escritorio, en tu banco de trabajo, en tu espacio, en tu estación, al alcance de tu mano. Si le tienes que poner un anaquel, un estante, una cajita, pero al alcance de tu mano. Lo que utilizas y necesitas, no necesariamente de manera constante, vamos a decir periódica, no al alcance de tu mano, pero sí en tu espacio, en un cajón del escritorio, en un estante del anaquel, en tu espacio. Lo que llegues a utilizar muy rara vez, pero lo utilizas en un anaquel, en una bodega, en un almacén, en donde tú tengas ese material y tengas que ir por él. Ahí es donde lo vamos a colocar, ahí es donde nosotros lo vamos a mantener. En ese punto, o sea, cuando estamos organizando, debemos de tomar esta regla. Eso es organizar. La siguiente palabra, que es seiso. Seiso es mantener limpio. Por eso, cuando nosotros preparamos el entorno, trabajábamos para dejar las áreas en condiciones óptimas. No se trata de estar limpiando constantemente. Se trata de mantener esa misma condición. Por lo tanto, ese mantener es parte del día a día, del hora a hora de nuestro trabajo.
Eso es lo que tenemos que hacer. De eso se trata. Esa es la intención. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a hablar del cambio cultural. Por lo tanto, cuando nosotros organizamos, cuando asignamos un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, esa es la cultura de cambio que necesitamos hacer. Empezar a evitar que agarro una cosa, me la llevo y voy y la dejo en otro lugar. Y por eso ya ni me acuerdo en dónde quedó y se nos andan perdiendo las cosas, porque no les hemos asignado un lugar. Se trata de tener un lugar para cada cosa. Todo tiene que estar identificado, todo tiene que estar rotulado, porque ese es su espacio, ese es su lugar. De eso se trata la organización. Si ya entendí la organización, el vocablo de mantener limpio es mantener esa condición. Esa condición la voy a mantener en medida que la gente se acostumbre. Entonces, como la gente ya se acostumbró, para que esto realmente se genere en una disciplina, vamos a establecer un estándar. Esa es la cuarta S. La cuarta S, Seisuke, que nosotros lo que queremos hacer es que la gente se acostumbre a mantener las áreas iguales. Por eso establecemos los estándares y esos estándares quedan en imágenes en donde establece las condiciones, cómo deben de estar los pasillos, cómo deben de estar las guardas, cómo deben de estar los transportadores, cómo deben de estar las fosas, cómo se debe de mantener el piso. Eso es el estándar. Ese estándar, llamado estándar 5S, es el que se va a auditar. Una auditoría no es otra cosa más que ir y darse cuenta que estén en esas condiciones, que se estén cumpliendo estos puntos establecidos. Por lo tanto, a ese estándar le asignamos un responsable. Va a haber un responsable de pasillos o de área o de estación de trabajo o de máquina. Eso va a depender de cada empresa. ¿Cuántas personas tienen? ¿Cuántas personas hay por área o sección? Cada una va a ser responsable de algo. Entonces, cuando vamos a ir a hacer esta revisión, se trata de ver que las condiciones son exactamente las mismas que las que tiene la imagen, que las que tiene el estándar. ¿Cómo generamos la cultura? ¿Cómo hacemos que eso se cumpla? Lo peor que podemos hacer es decir, voy a auditar 5S cada día viernes a las 3 de la tarde. Los días viernes a las 2, todo el mundo se va a poner a limpiar. Y de lunes a jueves es un asco la planta. No, las auditorías son sorpresa. No debe de saber la gente cuándo voy a ir. De manera que se van a obligar a mantener las mismas condiciones. Y eso lo van a hacer una cultura, lo van a hacer un hábito. Ya no voy a tener que estar yendo a cada rato. La gente se va acostumbrando, la gente le gustan estas condiciones, la gente se siente muy bien cuando hay estas condiciones. Cuando nosotros entramos a una planta sucia, una planta desordenada, nosotros mismos provocamos el desorden, porque como la vemos sucia y desordenada, no nos importa y tiro un papel, dejo desacomodado. Pero cuando yo entro a una nave, cuando entro a una industria, cuando entro a una área, entro a un baño y el baño está impecable, hasta me cuido de no ensuciarlo. Me siento mal si lo dejo sucio, lo ando limpiando. Ese es el cambio cultural que nosotros debemos de hacer, que nosotros debemos de buscar. Por lo tanto, hay diversas maneras de establecer estándares. Queda a libre albedrío, no hay una metodología como tal de cómo hacer un estándar, hay que ponerlo así, hay que ponerlo así, no. Cada empresa, dependiendo de su revisión, vamos a decir, preparar el entorno, establecer la situación actual de la empresa, pues toma fotografías del antes y cuando ya lo hayas ordenado, clasificado, etcétera, ahora toma la fotografía del después, que va a ser tu estándar. Y entonces sobre eso vas a calificar, sobre eso vas a evaluar y le vas a decir, así como está la imagen, hay que mantener las condiciones siempre. Esto es lo que va a empezar a generar la cultura. ¿Cómo genero ahora la disciplina? La disciplina la voy a generar
En medida de que lo que está bien lo premie, lo que está mal lo castigue, lo sancione. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros hacemos la auditoría, hay que ser francos, directos, coherentes. O sea, yo no puedo ir a hacer una auditoría 5S y yo en mi área tengo una porquería de trabajo. O sea, yo tengo que ser el ejemplo si voy a ser el encargado del área, el encargado del departamento, el encargado de auditar. Si yo voy a ser la imagen, entonces desde mi persona, en la pulcritud de mi ropa, en las condiciones de buenas prácticas que establezca su empresa, soy el que tiene que ser el ejemplo. Y cuando yo llegue a hacer la auditoría, debo demostrar eso, de tal manera que voy a reconocer lo que está bien, pero voy a sancionar lo que está mal. Y muchas veces aquí es donde batallamos porque, seamos francos, nos da miedo sancionar, nos da miedo castigar. Nadie está diciendo que el castigo sea físico. Nadie está diciendo que el castigo tenga que hacer sentir mal al trabajador. No, es hacer evidente que hay un incumplimiento, hacer evidente que hay una falla en la sección. Un ejemplo, se pueden andar a hacer carteles, unos carteles vistosos, grandes, por ejemplo, carteles de 25 por 60 centímetros, que se puedan ver a la distancia, a 10, 15 metros se ve el cartel, y ustedes pueden colocar un cartel que diga, en esta sección no se respeta la limpieza, en esta sección no se respeta el orden. Y les puedo asegurar que la persona a la que se lo colgaron, sin haberle dicho nada, sus demás compañeros son los que van a hacer que se corrija, porque no se va a acabar con las burlas, con los regaños, con los pedimentos, de tal manera que se haga consciente. Y si él dice, oiga, ¿por qué me lo pone? Háganle ver en dónde hay un incumplimiento. Háganle ver la manera en que se lo entregaron y la manera en que lo tiene. Porque ustedes, lo peor que podemos hacer es entregarles una porquería y decirle que lo tiene que tener limpio. No, pero si yo le entrego una área en perfectas condiciones, pues no tiene excusa, porque te lo entregué así y me firmaste que te lo entregué así. Si tú haces o tú eres el que ensucia, pues entonces con toda la disculpa, a ti te toca limpiarlo. De eso se trata. Esa es la idea. Entonces, ¿cumplió? Premien. Un reconocimiento. El mejor trabajador de la semana, la fotografía en el comedor como persona que cumple al 100 sus actividades, su nombre en el uniforme, que sea un reconocimiento, que se vea el esfuerzo. Si es un equipo de toda el área, llévense a la gente a comer, que se vea y se demuestre. Tomen fotografías del evento, que otros vean que si lo hacemos bien, se premia y podemos tener exactamente los mismos beneficios. De eso se trata. Evitemos estos paradigmas. Me pagan para trabajar, no para limpiar. Llevo tantos años, ¿por qué tengo que limpiar yo? ¡Qué fastidio! No veo la necesidad de aplicar 5S. Necesitamos más espacio para guardar todo lo que tenemos. Vayan tumbando esos paradigmas. No se le paga a la gente afanadora o a la gente de limpieza por limpiar. Se nos paga por hacer una transformación y mantener limpias nuestras áreas. Eso es cultura. Y esto viene desde la casa. Si nosotros desde la casa no teníamos la disciplina de recoger nuestro cuarto, nuestra ropa, acomodar, etcétera, pues es igual, llegamos a la planta pensando que otros son los que tienen que limpiar toda nuestra porquería. No se trata de eso. Es un trabajo en conjunto. Eso es lo que nosotros necesitamos, hacer un cambio dentro de las mentalidades. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender y trabajar en ello. De eso se trata. Eso es lo que nosotros debemos de entender y manejar. Tumben estos paradigmas. Se trata de implementar, no se trata de imponer. Por lo tanto, tiene que haber evidencia de esa auditoría. En esa auditoría, ustedes establecen las condiciones y califican, ya sea por demérito de puntos o por ganancia de puntos, pero tienen que hacer muy evidente que las cosas se están dando o que las cosas no se están dando. Y involucren a la persona. Pidan que la persona firme la auditoría, que él esté consciente de si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal.
Si la máquina se ensucia porque constantemente tira aceite, generen una orden para que mantenimiento elimine la fuga, porque eso se tenía que haber hecho desde la preparación del entorno. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Se limpia una sola vez, después consiste en mantener, pero si ustedes no llevaron en condiciones óptimas, va a ser muy complicado que se mantenga. Cuando hablamos de las 5 S's, tenemos que tratar de entender estos conceptos. La intención de 5 S's es que yo empiece a crecer. Empecé con una área, ya tengo 2, ya tengo 3, ya tengo 4, ya tengo toda la planta. Si ya tengo toda la planta, ahora vámonos a los patios. Si ya tengo los patios, ahora vámonos a bodegas. Ya tengo las bodegas, ahora vámonos a los transportes. De tal manera que se genere una cultura, que esto vaya creciendo, que entendamos el concepto. En la nueva metodología, en este siglo XXI, cuando hablamos de mejora, se habla de lo que es el concepto 9 S. Ya no son 5, ya son 9. Se trata de ir creciendo, se trata de mejorar. Pero también es cierto, tampoco hay que incrementar trabajo por incrementar trabajo. Tiene que ser de una forma consciente, tiene que ser en equipo, tiene que estar alineado a lo que serían los conceptos de metas de negocio de la empresa. ¿Qué quiero como empresa? Porque recuerden, el que yo tenga una planta impecable, vende. Un concepto para que ustedes lo entiendan. En México, en las diferentes franquicias Coca-Cola, tiene como cultura de trabajo las 5 S's, de manera que constantemente la organización invita al público en general a que visite la planta, que vayan kinderes, primarias, secundarias, universidades, que vayan organizaciones del gobierno, que vayan otras plantas, por ejemplo, que vaya una fábrica, etcétera, y se enamoran de lo que ven en la planta de Coca-Cola. Ellos realmente viven el concepto y sobre todo cuando en estas visitas los que son guías son los mismos trabajadores, ellos están orgullosos de mantener esas 5 S's, ellos son los orgullosos de mostrarle a otra persona lo que están haciendo y esto funciona. Esos reconocimientos, a esto se refiere el concepto de mejora, el concepto de ir más allá en cuestión de estos detalles. Cuando nosotros hablamos de todas estas instalaciones, ustedes están viendo imágenes de lo que son plantas que ya lograron lo que se llamaría industria limpia y las condiciones de trabajo. Estos son estándares, estas son ideas que ustedes pueden estar tomando. Y recuerden, esto en una planta de alimentos, lo que ustedes producen, tarde que temprano, un ser humano lo va a comer o un animalito se lo va a comer. Entonces, en medida que ustedes tengan estas calidades en cuestión de orden y limpieza, ustedes tienen una cultura de trabajo que permea. Ustedes tienen una imagen de inocuidad que no importa qué cliente, ya tienen una categoría, ya tienen una idea de lo que ustedes son. Con esto, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y los invito, en Forsua tenemos una cantidad enorme de cursos y talleres en donde pueden ustedes desarrollar todo este tipo de conceptos y estaremos gustosos de ayudarlos.